¿no es Ahí cierto? sí, sí, correcto, ahí Ok, estamos. perfecto, perfecto. Entonces, no pierdo más tiempo y comienzo mi presentación. Bueno, como les mostró Evangelina, la presentación de hoy y la disertación de hoy que voy a presentar trata sobre las soluciones que podemos adoptar en una planta de reducción directa y cuáles son las posibles y cuáles fue desde el inicio, desde cuando se creó, digamos, esta fantástica tecnología y cuáles fueron los desvilupos que tuvimos en el tiempo, sobre todo dando mucha atención a las soluciones para mejorar la eficiencia energética. Entonces, como les dije antes, yo me llamo Ashton Hertrich, soy un Sales Proposal Professional y trabajo para la Danieli. Y yo quisiera comenzar con unos conceptos básicos para la reducción directa. Bueno, la reducción directa es un proceso con la que se obtiene el hierro metálico por reducción del material de hierro. O sea, muy fácil, se extrae químicamente el oxígeno del mineral. El mineral, que la mayor parte de las veces lo encontramos en la forma básica que es en la hematite, y para poderlo reducir, por supuesto, no tiene que superar la temperatura de fusión de los componentes. Entonces, a diferencia de la reducción que se obtiene en los altos hornos, que el cuyo producto es el arrabio, el proceso de la reducción en una planta de reducción directa reduce el mineral de hierro en forma sólida. Entonces, es un concepto un poco diferente en la que estamos acostumbrados normalmente. La otra gran diferencia respecto al horno, al alto horno, es que además de utilizar el monóxido de carbono como agente reductor, utiliza también el hidrógeno. Entonces, por este motivo, una planta de reducción directa emite muchas menos emisiones que un alto horno. Y eso ya en esto nosotros podemos encontrar un grande ventaja utilizando esta ventaja, utilizando este tipo de tecnología. Entonces, el producto que resultante de la reducción directa se llama hierro, lo que se llamamos nosotros hierro esponjado. Y eso es debido sobre todo porque tiene una mayor porosidad y por eso lo llamamos esponjado. Pero como sabemos, no todos los productos de la reducción directa son hierro esponja, ya que podemos también obtener briquetas. Entonces, por ese motivo, el término más adecuado para usar como producto resultante de la reducción directa es el hierro directamente reducido, que en acrónimo es el DRI. Entonces, vamos a pasar ahora en este momento y vamos a ver cuáles son los procesos químicos que permiten el proceso de reducción en una planta de reducción directa. Como decimos antes, los dos componentes que se utilizan en la reducción directa son previamente dos: el monóxido de carbón y el hidrógeno. Son los dos componentes que permiten reducir, o sea, capaz de subtraer al mineral de hierro, como antes le estaba explicando, que se forma principalmente en hematite, de subtraer el oxígeno en la forma sólida. Entonces, esa forma oxidándose y formando dióxido de carbono y agua. Entonces, la reducción, como pueden ver acá, en esta fórmula, un segundo. Ok, como pueden ver acá, esta es la fórmula de reducción que nosotros tenemos al interno de nuestro reactor. Reduce la hematite utilizando sia el monóxido de carbono y el hidrógeno. Digamos que intermedio acá vamos a ver esta fórmula más en el detalle. El mineral de hierro en forma de pellets o mineral viene cargado encima del reactor.
el material sólido en este modo fluye a través del reactor y en vez el gas que entra a una alta temperatura fluye en vez en la dirección contraria. Entonces, en este modo se obtiene un contacto directo entre los agentes reducientes y oxidantes. Para poder entonces reducir, tendremos que tener, como habíamos dicho, el hidrógeno y el monóxido de carbonio, que se obtiene gracias al proceso de reforming. Entonces, el proceso de reforming lo podemos obtener principalmente en dos puestos, con la tecnología Energiron. Lo podemos tener directamente utilizando una reformadora externa, donde nos permite de obtener ya una especie de syngas que es componido principalmente para la tecnología Energiron de hidrógeno y también una parte de monóxido de carbonio. O si no, la otra solución que podemos tener es que todas estas fórmulas que vemos acá, las fórmulas de reforming, las podemos obtener directamente en el reactor. Y la motivación es, pues, es muy fácil porque nosotros cuando vamos a inyectar gas natural directamente en nuestro proceso tiene la ventaja de no utilizar un reformador externo, ma usar el reactor a sí mismo como para producir CO y hidrógeno gracias al poder catalítico que tiene el hierro para que avengan estas reacciones. Entonces, principalmente, como lo estaba diciendo antes, tenemos el mineral de hierro que entra por encima y después en forma de hematite, y después pasamos en forma de magnetite hasta llegar al hierro puro. Entonces, como pueden ver de acá, tiene un tiempo de resistencia. Entonces, el mineral de hierro para poder ser reducido tiene que de todas maneras tener un tiempo que llamamos en la química cinético, para poder ser reducido y para que puedan avengan estas reacciones. Entonces, al inicio, proprio apenas entra el mineral de hierro en hematita, se forma ya en hematite y después se forma en hierro. Después, al final, digamos, en la parte del cono del reactor, tenemos la carburización en vez del hierro. Y esto lo veremos más adelante. De todas maneras, tiene unas ventajas porque en este modo podemos tener la cementite directamente en el DRI. Y la cementite, como veremos después, tiene unas ventajas directamente en el horno eléctrico. Bueno, entonces yo estuve hablando de Energiron, pero no les conté qué es Energiron. Energiron es una tecnología que nació en el 2006 gracias al esfuerzo tra Tenova Schwayel y Danieli, que cogieron la tecnología que en ese momento se llamaba Schwayel y la estudiaron y la llevaron más arriba sobre este nombre Energiron. Entonces, ese es el proceso típico de nuestra planta. Es un esquema muy fácil, como pueden ver, y tiene una gran ventaja. La ventaja es que es una planta muy flexible, tiene la capacidad de producir cualquier tipo de producto que vamos desde el cold DRI, entonces es el DRI frío, las briquetas, el HBI. Tenemos el hot DRI que puede ser a gravedad o si no puede ser transportado neumáticamente y después lo vamos a ver más en detalle gracias a nuestro sistema de propiedad que se llama High Temp System. Y otra ventaja que podemos tener y última es la producción del arrabio gracias a la posibilidad de aumentar hasta el 5% del carbón en el DRI. Como vemos, este es el típico esquema de Energiron. Tenemos el make-up. El make-up
esa es otra ventaja que tenemos, porque tenemos flexibilidad no solo en el producto, pero también tenemos flexibilidad en la capacidad de utilizar varios gases. Podemos utilizar el gas natural, que es el gas, digamos, más utilizado en las plantas de reducción directa, puedo decir el 99%. Bueno, también el reformer gas, bueno, cuando tenemos una reformadora. Podemos utilizar el syngas, podemos utilizar también el 100%, hasta llegar hasta un 100% de hidrógeno, entonces también con unas cantidades variables adentro del proceso también de hidrógeno, hasta el 100%. Y también podemos utilizar el gas que viene de la coquería. Entonces pueden ver cómo esta planta se vuelve una planta muy flexible da todo punto de vista. Y también nos permite de tener flexibilidad en la producción de la cantidad de carbonio y también el grado de metilización. Entonces ahora pasamos más adentro de nuestro tema de mi disertación. Entonces ahora vamos a ver la eficiencia energética en el circuito de gas y sobre todo cuál fue el camino que nos llevó a llegar hoy en día a tener en verdad un consumo de gas muy bajito. Bueno, entonces comenzamos desde el principio, comenzamos desde el 1980. Digamos que antes del 1980, en realidad la primera planta de reducción directa que se vio en el mercado en general era una planta sí, industrial, pero que pues esta planta nació en Monterrey y era una planta con una eficiencia muy baja. Pues claro, era una tecnología muy nueva y todavía no muy bien calibrada, mas también porque funcionaba en una manera diferente al modo en el cual estamos acostumbrados ahora. O sea, con un flujo continuo del mineral por el reactor. Al inicio, ¿cómo funcionaba esta planta? Al inicio esta planta era una planta, llamámosla dosificadora, ¿no? Entonces se cargaba el mineral de hierro en estos, digamos, pequeños reactores, se hacía pasar el gas gracias pues teníamos también un reformer externo que nos producía los agentes reducentes y después esos agentes reducentes entraban adentro de estos pequeños reactores con el mineral, lo reducía, se tenía que parar la planta y después se podía descargar. Entonces pueden entender que inicialmente cuando nació esta tipología de reducción directa en manera sólida, no era muy eficiente. Después, pero, nel 1980 se convirtió en un proceso continuo. Entonces, no teníamos más el mineral que era quieto, ma se movía adentro del reactor en manera continua y teníamos un gas que en vez fluía la manera contraria del movimiento de los pellets. Y inicialmente ya teníamos unas características típicas que podemos ver también hoy en las plantas de reducción directa, que ayudan a reducir, ayudan a aumentar la eficiencia energética. Entonces ya desde el inicio, por ejemplo, déjenme ver acá cómo. Bueno, desde el inicio teníamos un Top Gas Heat Recuperator, en la parte superior del reactor se instalaba un recuperador de calor con la función principal de recuperar el calor sensible del gas reductor de escape, porque tienen que saber que una vez que nosotros reducimos el material y después va afuera del reactor, que en este momento es de manera así esquemática, es un recuperador de calor, todavía este gas tiene un calor sensible que podemos recuperar. Entonces, el gas superior tiene una cantidad muy importante de calor sensible debido a su temperatura,
que varía más o menos entre los 400 y 500 grados. Este equipo puede ser principalmente de dos tipos, ser un tipo de carcasa y tubos de intercambio de calor de gas o agua y gas, según después, en nuestro caso, en nuestra tecnología, en la configuración de planta, Energiron 3 o en la configuración Zero Reformer, entonces sin reformadora externa. Entonces, el tipo gas y gas, que tiene un arreglo de cocorriente, el gas de escape superior, que es un gas sucio de todas maneras porque tiene muchas impuridades debido al mineral de hierro, fluye dentro de los tubos en una pasada. Esto evita la acumulación también de polvo y la alta velocidad, estamos más o menos a 25 metros al segundo, evita las condiciones de obstrucción. Entonces el gas de proceso frío fluye por el lado de la carcasa para ser después precalentado previo a su paso al calentador de gas de proceso. Así se reduce la carga térmica del calentador con un importante ahorro en los consumos energéticos global de la planta. Y después, en el otro caso, que tenemos un tipo de agua y gas, entonces un tipo de carcasa y tubos, agua y gas. El gas superior pasa a través de los tubos diseñados para mantener la velocidad máxima del gas en la entrada de la unidad, como les había dicho antes, más o menos de 25 metros al segundo. Y para evitar el tamponamiento de las tuberías por los sólidos de los gases calientes y sucios y para reducir también la erosión de los tubos. El agua de alimentación de la caldera fluye a través del lado de la carcasa, aprovechando el calor sensible de los gases de escape para generar vapor. Un tambor de vapor mantiene también unidad de agua al lado de la carcasa del recuperador. El agua en este modo se alimenta por tubos descendentes al fondo de la carcasa y el vapor generado regresa al tambor del vapor dentro de los tubos ascendentes. Entonces vemos como ya en estos años, en el 1980, digamos, estas tecnologías se comenzaron a usar. Claro, hoy en día estas tecnologías tienen unas eficiencias mucho mayores de las que podíamos tener en esos años. Entonces podemos ver cómo al inicio nosotros teníamos un gas reformado que iba más o menos a sobre los 900 metros cúbicos por tonelada de DRI y comenzamos a pasar y vamos en el 1986 cuando fue introducido en vez el concepto y este sistema de remoción de la CO2. Bueno, este sistema de remoción de la CO2 fue muy importante porque nos ayudó a reciclar otra vez el gas, porque antes, ¿qué se hacía? Se inyectaba mucho gas, pero mucho gas, y como después, como le estaba diciendo antes, era muy puerco. Lo que se hacía es que se botaba en el ambiente externo. ¿Por qué? Principalmente porque tenía mucha CO2, que es es un inerte. Y entonces, ¿qué es lo que se pensó? Se pensó de insertar una planta de remoción de la CO2 y vemos cómo el reformer gas, entonces, que se necesita como make-up, se bajó de 900 y pasamos más o menos a 600 normal metros cúbicos por tonelada de DRI. Entonces ya en ese momento tenemos un grande, ¿cómo se dice? Salvataje de gas. Y les quiero explicar un poco más en detalle este sistema. Bueno, este sistema comprende principalmente cuatro componentes. Tenemos una torre de absorción, tenemos después una torre de extracción de la CO2, tenemos también al interno de esta pequeña planta intercambiadores de calor y otros equipos auxiliares. Entonces, el gas de proceso
se alimenta en la parte inferior de la columna de absorción. Déjenme tratar de ver si alcanzo a mostrárselos porque bueno, continúo. Porque les había preparado unas slides acá, pero no me las hace ver. No sé cuál es el motivo, pero bueno, continuamos. Entonces, el gas de proceso que llega después a una alta presión, porque tenemos acá una compresora, entra en el equipaje del sistema de remoción de la CO2 y alimenta la parte inferior de la columna de absorción. Este gas fluye hacia arriba en un flujo en contracorriente a la solución absorbiente que se utiliza. Nosotros en este caso utilizamos principalmente un sistema de remoción de la CO2 con un sistema basado sobre las aminas, que las aminas no hacen más que capturar la CO2 en el gas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el gas va encima de esta torre de absorción y continúa después en su ciclo natural para entrar después ser calentado gracias al heater y después que va al interno de nuestro reactor. Pero después, digamos, este contenido de las aminas que están ricas de CO2 pueden ser después limpiadas gracias a la torre de extracción de la CO2, que es capaz de limpiar esta solución, quindi eliminando la CO2, y después ponerla a disposición para otros utilizos que pueden ser utilizos para se puede vender la CO2, por ejemplo, ya en muchas plantas lo que hacemos es vender la CO2 para extraer el oil desde la tierra. Y en otras soluciones son, por ejemplo, se utiliza la CO2 para las bebidas gasadas. Y otra solución para la CO2 es también botarla debajo de la tierra. Entonces, es ya un sistema que está ya tarado para utilizar lo que se llama ahora el CCS and CCU, que es el Carbon Capture and Storage and Carbon Capture and Usage. Entonces, es una planta ya que nació con estas características y vemos que no es nada nuevo en la tecnología Energyiron, la tenemos desde el 1986. Bueno, pasamos adelante, pasamos en el 1995 cuando se introdujeron el sistema de inyección de las lanzas de oxígeno antes que entre en el reactor. Bueno, esto fue una solución porque que se adoptó en estos años principalmente siempre para uno disminuir el gas reformado que tenemos. Vemos cómo pasa en este caso desde 600 normal metros cúbicos por tonelada a más o menos 400. Y el motivo principal es que estamos también consumando menos energía del punto de vista para aumentar la temperatura, porque utilizamos las reacciones exotérmicas debido al contacto del metano, del contacto con el CO, con el hidrógeno y también con el agua, el que nos produce un aumento de la temperatura. Bueno, por otro lado, claro que para producir este oxígeno necesitamos una planta adecuada para producir este oxígeno, pero del otro lado, si producimos, aumentamos un poco el consumo de energía eléctrica. Pero en este caso, como muchas veces el problema es la cantidad que se puede coger de gas natural, el objetivo era tratar de reducir al mínimo el natural gas, el gas natural.
Y después pasamos finalmente en el 1998 cuando descubrimos que el hierro era un perfecto catalítico para todas las reacciones de reforming. Entonces, esto que nos permitió eliminar una máquina térmica que desde ese momento consumaba muchísima energía. Entonces, nosotros, solo para hacerles un ejemplo, nosotros pasamos más o menos de 3 gigacalorías por tonelada de DRI que teníamos con la reformadora desde el inicio, a una cantidad de consumo de energía para esta solución que se llama la solución Zero Reformer, porque no tiene reformadora externa, pasamos a 2.30-35 gigacals per ton de DRI. Y esos son datos que hoy en día también los encontramos en unas de nuestras plantas, por ejemplo, en Suez Steel. En Egipto tenemos esta planta de 2 millones de toneladas al año que llegó a tener este tipo de consumo de gas natural. Llegó a tener, hizo un récord mundial donde llegó a una totalidad de 2.35. Entonces vemos que paso dopo paso, año por año, la tecnología de la reducción directa comenzó a implementar varios equipos y soluciones diferentes para tratar de mejorar la eficiencia energética y el consumo del gas. Ahora pasamos de otra característica típica de nuestras plantas, o sea, la característica de la alta presión. La alta presión, como podemos, como les voy a demostrar, tiene efectos sobre muchos puntos, tiene benéficos, muchos efectos benéficos. Tenemos puntos benéficos sobre el consumo del mineral de hierro, tenemos consumos también, produce menos finos, entonces que nos permite también de utilizar una granulometría más baja, entonces permitir que entre una granulometría con percentuales de finos más bajos de los que casi siempre se utilizan en las plantas de reducción directa. Nos permite también aumentar la capacidad y, digamos, el impacto total de la planta en los proyectos, y también tenemos un consumo de energía menor. Entonces, cuando un proceso de reducción directa es caracterizado de alta presión, toda la planta se beneficia de ello. Tenemos una mejor distribución del gas y también un contacto adecuado entre el gas y el pellet, el que permite de obtener una mejor reducción del mineral de hierro. Entonces, el otro efecto de la alta presión, como le estaba mencionando antes, es que tenemos bajas velocidades, tenemos menos arrastre de polvo. Entonces, teniendo menos arrastre de polvo, podemos aumentar en este modo también la capacidad de producir DRI. Entonces, acá tenemos un ejemplo y hacemos una pequeña comparación de plantas con presión, que utilizan una presión alta como la nuestra, o plantas que utilizan una baja presión. Entonces sabemos que, bueno, por Bernoulli, sabemos que más alta la presión, menores será la velocidad. Entonces, cuando tenemos una alta presión, más o menos la velocidad media que podemos tener al interno del reactor, vamos de 2.4 a 1.9 metros al segundo. Y en vez, cuando tenemos una baja presión, las velocidades en este caso se alzan mucho. Llegamos a 5.4, 5.1 más o menos. Pero todo esto, ¿en qué cosa se traduce? Se traduce que, como estaba diciendo antes, que
tener una alta presión nos permite de, utilizar pellets con unas dimensiones más amplias. Entonces podemos utilizar pellets que varían con unas dimensiones de 3.2 a 42 milímetros. En vez con una planta que utiliza baja presión, en vez esto no acaba. Tenemos que, digamos, el corte se hace a 6.3. Entonces, otra cuestión muy importante es de tener en consideración es el factor de fluidización. Bueno, el factor de fluidización pues no es otra cosa que cuando la velocidad del gas supera la fuerza del, digamos, de gravedad, la fuerza que tienen, digamos, los pellets. Entonces, eso provoca la fluidización al interno del reactor. Entonces, por ese motivo, todas nuestras plantas tienen un factor de fluidización bajo del 1 y como podemos ver, la fuerza de arrastre es proporcional a la densidad del gas y a la velocidad. Y bueno, para concluir acá, entonces, alta presión, tenemos menores velocidad del gas, tenemos una menor velocidad de fuerza de arrastre, tenemos también una menor arrastre de polvo y significa que podemos producir más. Acá en estos esquemas les hago ver en vez cuáles son los beneficios de utilizar un reactor con alta presión. Entonces, como pueden ver, cada línea representa el reactor que utiliza más o menos 2 bar, 4 bar y 6 bar G de presión y con factores de fluidización diferentes. Podemos ver cómo cuando utilizamos una presión que más o menos estamos a 2 bar G, la producción por tonelada por metro cuadrado es más o menos de 5. En vez, cuando nosotros alzamos la presión y vamos a una presión de más o menos 6 bar G, con el mismo grado de fluidización, nosotros la producción se duplica. Estamos casi a 10 toneladas por hora por metro cuadrado. Acá, en vez, acá a la derecha, en este esquema vemos cómo cambia la productividad, a cambiar el valor de fluidización. Entonces, acá tenemos la producción, acá tenemos la altura del reactor y vemos cómo la fluidización influye no solo, como dijimos acá, sobre la producción, pero influye también sobre las dimensiones. Vemos como por un factor de 0,8 tenemos una producción de más o menos 260 toneladas por hora de DRI y la altura de nuestro reactor es más o menos 10 y el diámetro interno es 6. Entonces, esto para decirles qué cosa, para decirles que la más alta presión nos produce beneficios también en dimensionar los equipajes y en este caso, como estoy haciendo ver, las dimensiones del reactor. Ahora vamos a ver en vez cuáles son los beneficios, sobre todo que tenemos en consumos eléctricos y por qué la mayor presión tiene en la globalidad del consumo eléctrico global de la planta tiene un menor consumo. Acá entonces les estoy presentando dos casos diferentes. El primer caso donde tenemos un compresor donde tiene la presión de succión que va a 8 bar y en el segundo caso tiene una presión de succión de 1.5 bar. Entonces podemos ver que a paridad de gas flow, de carga del gas que entra en nuestro compresor,
tenemos un menor consumo cuando estamos utilizando cuando utilizamos una alta presión. Estamos hablando casi de 3 veces más de potencia que se requiere cuando utilizamos un compresor con baja presión. Otro tema muy importante en en general, pues, de la reducción directa, son el efecto que tiene el DRI en la planta, en los hornos eléctricos. Entonces, vamos a ver los efectos en general que tiene el DRI cuando utilizamos una alta temperatura y cuando alzamos también el contenido de carbonio al interno de la planta de reducción directa. Entonces, primero de todo, como les estaba diciendo antes, utilizar un DRI con alto contenido de carbonio nos ayuda a ahorrar carbonio en el horno eléctrico, nos ayuda a ahorrar electricidad también en nuestro horno eléctrico, el gasto también de los electrodos y también el gas de los refractarios. Y vamos a ver el por qué. Bueno, tradicionalmente lo que hacemos, lo que se hace en un horno eléctrico es utilizar el carbonio en forma de grafite. Y se utiliza más o menos cuando tenemos un horno eléctrico que utiliza el DRI con 1.5 y 2.5, también tiene más o menos un porcentaje que va más o menos sobre el 20% de carbonio en forma de grafite. El problema de utilizar el grafite en el horno eléctrico, en vez como vamos a ver, de la cementite, es que la forma grafite tiene un menor rendimiento. Un menor rendimiento, estamos hablando más o menos del 40%, comparado en vez con el 100% de rendimiento que tenemos si el carbonio es utilizado en forma de cementite en el DRI. Y otra ventaja que tenemos importante es que no tenemos el blow-off del carbón, de las partículas. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros producimos DRI con un alto contenido de carbonio, este carbonio no está en su forma libre, ma es una forma que está colegada, pásame en el término, directamente con el hierro. Entonces está directamente adentro del hierro y no está en su forma libre. Entonces, por ese motivo, nosotros tenemos un rendimiento del 100% comparado con la grafite. Y después tenemos también otras ventajas que en ese modo, cuando nosotros inyectamos el DRI al interno del horno eléctrico, por la disociación de la cementite del hierro, producimos calor, como podemos ver de esta fórmula acá. Y además, después el carbón es exotérmico, entonces después con el oxígeno reacciona para darnos CO más calor. Entonces, en la primera fórmula podemos ver que solo esta nos da un contributo que más o menos de calor que equivale a 8 kilowatts por hora de ton de DRI por cada punto porcentual de carbonio que metemos en el DRI. Y si andamos también a sumar también a esta otra fórmula, llegamos para un total de 36-40 kWh por tonelada de DRI por cada punto porcentual que estamos añadiendo al DRI. Como le estaba diciendo antes, la otra ventaja y salvos energéticos que podemos obtener cuando estamos hablando de un sistema integrado
es cuando estamos utilizando el DRI a una alta temperatura. Bueno, la alta temperatura lo que hace, bueno, en este caso, acá a la izquierda, esta es nuestra planta que Emirates Steel. Entonces acá tenemos la planta de reducción directa, para explicarle más o menos qué es nuestro sistema de High System. Tenemos la planta de reducción directa, tenemos un external cooler que nos sirve para enfriar el DRI si necesitamos DRI en forma fría. Y en vez si tenemos que utilizar el DRI en su forma caliente, en el hot DRI, utilizamos ese sistema que appunto si llama High Temp System, es un sistema cerrado, es una pipe que por transporte neumático transporta directamente a la sillería el DRI caliente. Entonces, gracias a este sistema cerrado, a este sistema donde adentro tenemos nitrógeno a alta temperatura, el que ayuda también a conservar la temperatura del DRI, nos permite de llevar el DRI directamente al horno eléctrico. Y entonces vamos a ver también, bueno, el sistema del High Temp es, como le está diciendo, es un sistema de transporte neumático, lo estamos operando desde el 1998, son para este tipo de solución. Tenemos 4 referencias, 5 al momento, en futuro, gracias a nuestra nueva, digamos, proyecto, y tenemos más de 35 millones de toneladas de DRI que fueron transportados por este tipo de sistema y sin nunca un tipo de problema, porque es un sistema, como les estaba diciendo, cerrado, un sistema que no necesita grosa manutención y tiene muy también sistemas de safety muy altos, muchos estándares de seguridad altos. Y entonces vamos a ver cuáles ahora son los beneficios que podemos obtener utilizando la alta temperatura. Bueno, esos son 2 esquemas sobre donde está la planta de Emirates Steel que les había hecho ver en la slide de antes. Son 2 esquemas donde en el primero podemos ver cómo aumentando la temperatura del DRI podemos disminuir el consumo eléctrico en el horno eléctrico. Entonces podemos ver cómo si nosotros tenemos más o menos 50 grados en el DRI, como puede ser algunas veces que lo tenemos cuando utilizamos el cold DRI, tenemos un consumo eléctrico que se llega más o menos a 550, 600, casi 600. Bueno, eso también depende del porcentaje de metalización, ¿no? Y en vez si aumentamos la temperatura del DRI, tenemos mucho salves de energía, llegando casi a 300 kilowatt-horas por toneladas de acero líquido. Entonces, nosotros tenemos, para recapitular, 26 kilowatt-horas por tonelada de acero líquido por cada 100 grados de aumento de la temperatura en el DRI, por un total de 160 kWh por tonelada de acero líquido que se pueden salvar en el horno eléctrico. Esto no se traduce no solo entonces de ahorrar energía eléctrica, mas también de aumentar la productividad, porque podemos aumentar la productividad. Hacemos el mismo ejemplo de antes. Entonces tenemos el DRI frío que está a 50 grados, el tap to tap time, estamos sobre más o menos 55, 60, 65 minutos. Si aumentamos la temperatura del DRI, vemos como esta baja drásticamente hasta 40, 45 minutos
Entonces vemos que tenemos un aumento de productividad hasta el 5% y en total podemos obtener hasta el 25% de aumento de la producción del DRI. Acá para completar, solo algunas referencias de nuestras plantas. Nosotros podemos decir que somos líderes en producir plantas con altas capacidades. Tenemos, como las que les estaba diciendo ver antes, 2 plantas de producción de 2 millones de toneladas al año. Tenemos una de 2.5, otras 2 de 2 millones. Una Petmin que es muy particular porque produce la radio, y digamos otra donde que es la hybrid, que es una planta, para quien no lo sabe, que utiliza el 100% de energía renovable, y donde nosotros participamos activamente andando a sumitir, bueno, algunas partes de ingeniería y algunos equipajes. Entonces, para mí esto es todo. Les recomiendo, si quieren saber más sobre Energyron, de visitar nuestro sitio sobre www.energyron.com, o si no, me pueden también mandar un email sobre mi email privada. Entonces, muchas gracias